Vamos con óptica geométrica. Un turista toma una foto de una montaña que está a 14 kilómetros de distancia con una cámara que tiene una lente con una distancia focal de 50 milímetros. Toma una segunda imagen cuando está solo a 5 kilómetros de distancia. ¿Cuál es la proporción de la altura de la imagen de la montaña en el sensor de imagen de la cámara para la segunda imagen con su altura en el sensor de imagen de la primera foto? Bueno, entonces vamos a utilizar la ecuación de aumento, donde relaciona las alturas, ¿cierto? Y la distancia. Con este modelo matemático, entonces para la primera situación, sabemos entonces que la altura de la imagen 1 entre la altura del objeto va a ser igual a menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto 1, ¿cierto? De aquí, fíjense cómo me piden la proporción de altura de la imagen, entonces despejemos entonces la altura de la imagen 1, ¿cierto? Que va a ser igual entonces a la altura del objeto que multiplica a la distancia de la imagen 1 entre la distancia del objeto 1, ¿listo? Obviamente con su respectivo signo negativo. Del mismo modo, para la situación 2 tendremos entonces que la altura de la imagen 2 va a ser igual a la altura del objeto que multiplica a la distancia de la imagen 2 entre la distancia del objeto 2. Como me piden la proporción, esta es ecuación 1, esta ecuación 2, entonces vamos a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1 para poder determinar entonces la proporción de las alturas. Entonces dividamos la altura de la imagen 2 entre la altura de la imagen 1, entonces tendremos esta expresión, ¿cierto?, en el numerador y esta expresión en el denominador. Cancelamos la altura del objeto, que es la misma, ¿cierto? Y nos quedaría entonces que esta relación corresponde, fíjense, se multiplica, obviamente como es negativo, negativo, sería positivo, la distancia de la imagen 2 por la distancia del objeto 1 entre la distancia de la imagen 1 por la distancia del objeto 2. Aquí hay un detalle importante sobre esta división que corresponde al valor de 1. ¿Por qué? Dice lo siguiente, para justificarlo, dice, cuando la distancia al objeto es mucho mayor, en este caso, fíjense, 14 kilómetros, 5 kilómetros, comparado con el foco, ¿sí?, con la distancia focal, la distancia de la imagen dice que se aproxima a la distancia focal de la lente, es decir, que esto prácticamente se forma en el foco, es decir, 0.5 entre 0.5 o 50 entre 50, perdón, entonces nos daría 1, listo. Por lo tanto, esa relación va a ser igual entonces a la distancia del objeto 1 entre la distancia del objeto 2. La distancia del objeto 1, ¿cuánto es? 14. Y la distancia del objeto 2 es ¿cuánto? 5. Es decir, dividamos 14 entre 5. Por lo tanto, esa proporción corresponde a 2.8.